Gracias. Muchísimas gracias, estimados participantes. Es un placer para el CEPRENAC estar nuevamente con ustedes un miércoles más, desarrollando y fortaleciendo nuestras capacidades en los aspectos relacionados a la búsqueda y rescate. No quiero dejar pasar la oportunidad para expresar mi profundo reconocimiento y agradecimiento y exaltar esa labor que cada uno de ustedes desarrolla en sus países. Hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y qué mejor día para poder exaltar, enaltecer y reconocer esa entrega, ese compromiso, esa pasión y esa ahínco que imponen en cada una de sus actividades. Para el CEPRENAC nos complace ser parte de todas estas iniciativas y nos agrada que cada vez vemos más interés y más necesidad por parte de ustedes para seguir fortaleciendo sus conocimientos y sus capacidades. Hoy, el día de ahora tuvimos más de 1000 personas inscritas. Creo que vamos a tener que buscarle, comentaba a Héctor, la modalidad de quizás repetir esta capacitación que ha generado mucho interés y mucha expectativa y que también tenemos un instructor de lujo. Quiero aquí agradecer públicamente también a Héctor Ábalos, un reconocido profesional en el ámbito de la búsqueda y rescate, específicamente en Costa Rica, y que fortalece las capacidades de la Comisión Nacional de Emergencia, que ha sido también un partícipe de nuestro simulacro regional y de todos los esfuerzos que hemos venido impulsando en la Academia Centroamericana de Búsqueda y Rescate, que antes de iniciar la actividad señalábamos de que es un bien público regional, reconocemos esa capacidad y ese aporte que desde el CEPRENAC, la Cooperación Suiza para el Desarrollo, la Academia de Bomberos, la CNE, hemos venido impulsando a través de la Academia Centroamericana de Búsqueda y Rescate, pero ese bien público está ahí siempre a la expectativa y sobre todo interesado en que podamos adaptarnos en esta fase que nos está definiendo o que nos está retando la respuesta de COVID, pero no podemos pararnos. Tenemos que ir adecuando, tenemos que ir en nuestras acciones, tenemos que ir innovando, tenemos que ir aprovechando al máximo el uso de la tecnología, de la información y de la comunicación, y que ustedes puedan seguir desarrollándose, seguir fortaleciéndose, y que una vez que la pandemia pues obviamente nos permita también la oportunidad de tener ese encuentro presencial, ya podamos ir haciendo las prácticas en la Academia Centroamericana de Búsqueda y Rescate, que es un bien público regional y que estamos ahí comprometidos a seguir apoyando desde el CEPRENAC. Nuevamente, Héctor Ábalos, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, sobre todo por esta pasión y este desinterés para que no está vinculado a un reconocimiento. Y en eso quiero señalar que todos nuestros instructores que cada miércoles nos trasladan sus conocimientos y sus experiencias, lo hacen desde el corazón, lo hacen con esa pasión, con ese interés de seguir fortaleciendo, de ir intercambiando experiencias entre países. Como saben, nos estamos formando los grupos nacionales especializados y qué mejor manera que aprovechar ya las capacidades que tenemos instaladas en nuestros países, en nuestra región, y que formemos de esta manera la fuerza centroamericana que estamos planteando, que estamos proyectando, pero ahora también nos complace, y siempre lo señalo, ver que tenemos bastante audiencia de Sudamérica, de México, y entonces ahora nos vemos aún más fortalecidos como región latinoamericana y con México para poder dar una respuesta ágil, expedita y sobre todo oportuna, pero que también tengamos en cuenta todas esas condiciones específicas que nos demanda la respuesta ahora de escenarios complejos con la amenaza biológica que estamos enfrentando. Nuevamente, muchísimas gracias, estimados participantes, por su tiempo, por su interés. Sin ustedes esto no fuera posible. Estamos motivados e interesados en seguir acompañándoles, así que nuevamente les animo a que expresen su interés tanto en temáticas como en modalidades, como en fechas, como en horarios. Cualquier recomendación que ustedes nos quieran trasladar para nosotros es bienvenida y sobre todo muy valorada. Así que queremos seguir escuchando sus comentarios, sus valoraciones, y les motivamos que al final hagan sus evaluaciones y sobre todo que hagan muchas preguntas y respuestas, porque tenemos que aprovechar al máximo todos los conocimientos que hoy Héctor Ábalos nos trae en este webinar. Muchas gracias, Héctor, nuevamente.
Eduardo, muchas gracias por tu moderación. Hoy no nos acompaña Patricio, tuvo un atraso de última hora, pero también quiero señalar el valioso apoyo que Patricio nos está impulsando a nuestra región. Ha sido un placer para mí estar con ustedes esta tarde, dar las palabras de inicio, pero sobre todo esto es para ustedes. Nuevamente, felicitaciones en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y muchísimas gracias desde el corazón por todo este gran esfuerzo y apoyo que nos dan a nuestros países. Buenas tardes y que sea un éxito este curso. Gracias, licenciada. Muchas gracias por sus palabras. Y le damos la bienvenida a todos los participantes. Veo que hay participantes desde Argentina, Estados Unidos, México, toda la región centroamericana. Y pues vamos a iniciar este webinar con nuestro instructor principal, el señor Héctor Blanco Ábalos, director de Rescate Urbano de Costa Rica y miembro asesor de búsqueda y rescate de la Cruz Roja de Costa Rica, con muchísimos años de experiencia, y pues esperamos que sea todo un éxito este webinar. Un gran saludo, Héctor, bienvenido a este su auditorio. Gracias. Muchísimas gracias a CEPREDENAC y a la señora secretaria y a ustedes por tener esta iniciativa de formar o de capacitar, tanto que lo necesitamos todos los rescatistas, diría yo, que el mundo estar en constante actualización, y esta es una buena forma de hacerlo. Así que pues muchísimas gracias y gracias también a los participantes. Voy a compartimos la pantalla. ¿Estamos viendo ahí? Sí. Sí, perfecto. Ahí estamos viendo la pantalla. Ok. ¿Listo el sonido? Perfecto. Bien, primero que nada, darles las buenas tardes a los que se vienen incorporando y a los que ya estaban ahí escuchando las palabras de bienvenida. Vamos a dar inicio con el tema de rescate en zanjas y excavaciones, un tema, diría yo, muy importante ahora que también tenemos la época lluviosa, y muchas veces pensamos que solo en época lluviosa se nos puede venir un colapso, y también en época seca podríamos tenerlo por falla materiales y algunas otras situaciones. Así que pues dar la bienvenida a esta charla. Dentro de las cosas, quiero presentarme. Bueno, ahí me presentaron Héctor Blanco Ábalos, pues básicamente de Costa Rica, instructor en esta área. Me he formado en algunas partes en tema de búsqueda y rescate, y pues en la parte como instructor de rescate, el curso de rescate en zanjas que hemos dado en la Academia Centroamericana, también que hemos estado con nuestra empresa amiga que es UNCA de México, en donde en México se dan las capacitaciones por allá, y también tenemos muy buena alianza con ellos, como Manuel Aguilar. Así que pues vamos a dar inicio. Tenemos estos objetivos para el día de hoy, pues describir las generalidades del rescate en zanjas y excavaciones, definir los tipos de suelo y el colapso que nos vamos a encontrar, reconocer los peligros en las zanjas y excavaciones y explicar básicamente el manejo de los incidentes y las operaciones de rescate. Vamos a hablar un poco de las generalidades para meternos en este contexto. Debo decir que el rescate en zanjas es muy diferente a lo que es el concepto de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que muchos tenemos, o el BREC, o alguno de estos cursos. Y a veces pensamos que el curso BREC podemos resolver situaciones de estas. Y decir que tenemos que tener algunas consideraciones y lo vamos a ver más adelante. Nos sirve como base, sí, pero el curso de rescate en zanjas o la capacitación en rescate en zanjas tiene algunas particularidades. Esta imagen me la encontré hoy de un amigo, Luis Ángel Jiménez, lo vi en Facebook y me pareció interesante colocarla, porque precisamente lo que sucede o lo que acontece antes de los rescates es esto. Es muchas veces el desconocimiento, la irresponsabilidad, la falta de seguimiento en nuestros países en cuanto a normas constructivas, y se dan este tipo de improvisaciones, y es de ahí donde vienen los accidentes. Siempre decimos, no, eso es una máquina, esto no va a pasar, esto nunca va a ocurrir, y precisamente esa confianza que tenemos es cuando ocurren los accidentes, inclusive en rescatistas.
Y básicamente los rescates, zanjas y excavaciones, la mayoría de ocasiones son complejos. Esto debo decirlo que no es sencillo, no es simplemente de unos minutos. Esto podría durar horas, y inclusive es muy cansado para los rescatadores. Y un fenómeno que se da es a la falta de conocimiento, a la falta de conocer qué hacer en este tipo de rescate. Lo primero que hacemos es, donde vemos la zanja, vemos la víctima, hay presión de la familia, hay presión de los trabajadores, hay gente llorando, y lo primero que hacen es, ustedes son los héroes, métanse, sáquenlo, y es lo primero que muchas estaciones de bomberos, muchos grupos de rescate o instituciones de respuesta, es lo primero que hacen, es meternos a la zanja, y el problema es que nos podemos convertir en víctimas. Algunas definiciones de OSHA para dividir lo que es el término excavación y zanja. En lo que es la excavación se refiere pues a cualquier depresión o cavidad o corte que se realice para extracción de material, ya sea para alguna construcción, para alguna fosa de algún edificio que se vaya a hacer. Y pues en esto podríamos decirlo a grosso modo que es mucho más ancha en su parte superior, ¿verdad? Y tenemos pues donde podemos ver la imagen ahí, inclusive en el tamaño de la excavación en relación a los vehículos que pasan por la calle. En cambio, la zanja, pues es más estrecha, es en relación a su longitud, y esto sí, la parte propiamente de su ancho no debe sobrepasar los 4.6 metros según lo que define OSHA. O sea, en este tema vamos a tener más profundidad que su anchura. Y es importante mencionar que ya a 1,80 m o inclusive ya a 1,5 m, una excavación o una zanja podría ser mortal. ¿Por qué? Porque el trabajador perfectamente podría estar agachado y un colapso de una de las paredes podría pues aterrarlo o prisionarlo con alguna de las estructuras. Básicamente hay algunas normas como la norma 1670, tenemos estándares como de OSHA y demás, pero voy a referirme a la 1670 relacionado a las competencias técnicas que deben de tener operacionales. Primero, se hablan de 3 niveles en lo que es el entrenamiento de zanjas. Nivel conocimiento, que hablábamos que por ejemplo es el nivel de advertencia, el reconocimiento de peligros, la parte de la organización. Ya propiamente el curso nivel operaciones se van a ver las zanjas rectas sin intersecciones y no superiores a 2.4 metros de altura. Cuando ya trabajamos o cuando ya vamos a dar instrucción con zanjas con intersección, con zanjas que son muy altas, superiores al 2.4 metros de altura, ya esto se requiere un nivel técnico, y es ahí donde se refiere al nivel técnico. No podemos hacer una mezcla, o más bien debemos de separar muy bien esto. Un nivel conocimiento lo podríamos dar de forma virtual con algunos ejercicios, pero sí el nivel operaciones tiene que ser un nivel práctico donde se requiere equipo, entrenamiento, tener la zanja, tener un sistema controlado, y ya un nivel técnico pues ya requerimos de que personas tengan un conocimiento previo de rescate en espacios confinados, un conocimiento en técnicas de rescate vertical y también una base de lo que es las técnicas de estructuras colapsadas. El 60-65% de las muertes en zanjas son los primeros respondientes en acciones heroicas. ¿Por qué pasa esto? Miren, lo que les decía, tenemos la víctima, muchas veces están llorando las personas, hay presión de la misma comunidad, hay presión de los mismos compañeros de trabajo, que está ahí, la persona que está ahí es mi amigo, es mi compañero que estuvo en la mañana tomando café, y entra la presión, diría yo, social, que nos dicen, ustedes son los que tienen que meterse. Y pasa lo que estamos viendo en esa imagen. El desconocimiento nos mete a ese lugar. Y lo que estamos viendo ahí, el Vero se convirtió en víctima. Lamentablemente, esto ocurre a nivel del mundo, el desconocimiento, y esto viene a que otros bomberos, otros compañeros se quieran meter y aumente la cantidad de víctimas. Tenemos que tener claro que nosotros, la primicia es evitar más bajas y sobre todo evitar de que nosotros estemos lesionados. Entonces, vean cómo la falta de conocimiento, la falta de entrenamiento y la compasión por la víctima y la presión social nos pueden llevar a la muerte a cualquiera de todos los respondientes. Quiero que veamos este video. Están haciendo una extracción
Ahí están los rescatadores. No les puedo hacer la traducción porque no sé mandarín. Okay. ¿Quiere dar el tiempo cuánto dura? Ellos en ese momento. Y pues viendo estas imágenes, yo les digo a ustedes, ¿en cuánto tiempo se puede dar un colapso? Esto es variable. El tema es que no sabemos en qué momento. No sabemos si llegando nomás, poniéndole bajando donde están las víctimas, se nos vino el colapso. Entonces no tenemos un tiempo estimado de cuánto puede demorar esa pared que no estabilizamos en venirnos a aplastar a mi compañero, aplastarme a mí y quedar la institución sin 2 personas, quedar un hogar sin esas personas que llevan el sustento y cuidado si no, también por no tomar las medidas, otras personas, 1, 2, 3, en ese caso veamos el video, cuántas personas terminó de tal vez una sola víctima, terminaron 4, 5 personas sepultadas. Precisamente dentro de las condiciones o dentro de las cosas, valoración de riesgos que nosotros llegamos, tenemos que determinar riesgos como por ejemplo de colapso, de derrumbe, atmósferas contaminadas, muchas veces hay sulfuro de hidrógeno, hay sistemas de alcantarillados, que recuerden que el sulfuro de hidrógeno podría estar en burbujas en el sistema de alcantarillado, que cuando llegamos movamos ese producto y tal vez la zanja está muy estable, pero tenemos una persona contaminada por inhalación de sulfuro de hidrógeno, también podríamos tener riesgo de metano, deficiencias de oxígeno, de morir, ¿por qué no? Monóxido de carbono, muchas veces que meten la planta generadora de electricidad, metemos herramientas a la zanja y cuando nos damos cuenta no solamente tenemos 1, 2 o 3 personas contaminadas o más bien intoxicadas por monóxido de carbono. Hay precipitaciones también, no solo colapsos se dan en la zanja, sino también personas que caen dentro de una zanja. Nos ha tocado ver maquinaria que cae dentro de la zanja, donde también tenemos que tener conocimiento del rescate vehicular para poder hacer este rescate. Caída de objetos, riesgo eléctrico, de electricidad. Ahora en la mayoría de ciudades tenemos lo que es las líneas de transmisión eléctrica, que son subterráneas y podríamos tener riesgo eléctrico. Y la parte de la contaminación por agentes biológicos. Y agentes biológicos, podríamos tener un paciente COVID ahí. Podemos tener, pensemos en algún tipo de tóxico, algún tipo de material, por ejemplo, cuando hacen excavaciones cerca de hospitales que podríamos tener material biológico y demás ahí. Parte de las medidas, yo sé que hay mucha gente también que trabaja aquí en la parte de prevención, pues OSHA da recomendaciones, por ejemplo, utilizar sistemas de encofrados para evitar que se dé el colapso de las zanjas, lo que es el distanciamiento en relación de la máquina con la excavación, algunos otros sistemas ya preensamblados o prediseñados, hechos por ingenieros, donde los podríamos utilizar, o bien en la imagen que está más abajo que dice peligro y corrección, podríamos hacer o encofrados o disminuir el ángulo de la zanja, de la altura de la zanja. Hay elementos físicos que debemos de analizar en el suelo, especialmente lo que es el tema de la gravedad. Todo lo que se encuentra en la tierra pues va a buscar ejercer una fuerza sobre los cuerpos, ¿verdad? Hacia su centro. Entonces, si tenemos una zanja, todas esas flechas dan indicativo de que esas paredes van a buscar el centro de la zanja. Entonces tenemos, aparte del peso de la tierra, lo que es la pila de escombros donde excavan y echan todo cerca de la pila. Entonces,
él va a generar más peso a las zanjas, y esto si le agregamos agua, pues vamos a tener más peso. Lo que es relación peso-volumen, un metro cúbico de tierra puede pesar como un vehículo. Ya tenemos que tener características del suelo, si tiene tierra, si aparte, si va a tener piedras, partes de concreto, le agregaríamos más peso si le metemos agua. Entonces una protección es una tumba. El colapso puede darse a una velocidad de 90 kilómetros por hora y 24 pulgadas de tierra podrían ser entre 750 a 1000 libras aproximadamente, o 500 kilos para redondearlo ahí. Y vamos a ver más adelante donde un pie cúbico, que es de 30 por 30, tenemos un peso de aproximado de 100 libras. Ahora, no es un pie cúbico lo que le cae a una víctima. Muchas veces son varios metros cúbicos y ahí va a aumentar. Vean ustedes que una tierra seca puede pesar alrededor de unos 1330 kilos aproximadamente, pero ya una tierra saturada o bien que tenga también mezclas con cemento o arena, podríamos tener pesos hasta de 2100 kilogramos, inclusive hasta más. Entonces vean ustedes lo que es tener un metro cúbico encima del pecho de una víctima. Eso le podría ocasionar lo que consideramos una asfixia traumática, que esta imagen vamos a ver que esa es la principal preocupación. En el rescate en zanja, nuestra principal preocupación es mantener libre el paciente del abdomen hacia arriba. O sea, los pies pueden estar prensados, no es lo ideal, pero siempre vamos a buscar liberar su vía aérea, que logremos colocarle el oxígeno, que también le ayudemos a su respiración, porque tener una compresión en el abdomen va a comprimir lo que es el diafragma, va a comprimir los músculos intercostales, impedir la respiración. Y muchas veces cuando encontramos víctimas fatales en los rescates en zanjas, cuando hemos respondido, vamos a ver que estas personas están con lo que le llamamos arcocianosis, o que están, como decimos popularmente, morados, y este es el reflejo de que hubo una asfixia traumática. Vamos a tener lesiones por aplastamiento en extremidades, vamos a tener fracturas de extremidades, muchas veces hay varillaje, hay alcantarillado, hay materiales de construcción inclusive que se incrustan en las partes, en los tejidos blandos, y podemos tener ya como, dependiendo del tiempo, la evolución, después de ciertas horas, inclusive 2, 4 horas, podríamos tener un síndrome compartimental, una radiomiólisis y demás complicaciones que esto viene el tema de que tiene que haber un acompañamiento de la terapia de soporte avanzado en el lugar, ya sean técnicos de emergencias médicas avanzados, médicos en escena, que nos pudieran dar la colaboración, porque no hacemos nada con hacer un buen rescate o hacer un rescate lo más lindo, lo más limpio que llamamos, si al final el paciente lo sacamos como un saco de papas y el paciente no le tratamos su problema médico. Entonces, fallas que podríamos tener en los rescates. ¿Por qué se llaman fallos en el rescate? Y este es failure, que el primero de ellos, y esto nos lo enseñaron en el curso de UNCA de México, ahí los maestros que nos dijeron esto, y me pareció muy interesante siempre aportarlo en todos los cursos de rescate, porque lo primero es la falla o el desconocimiento de la materia. La otra, la A, la ayuda adicional, que muchas veces fallamos en eso. Inadecuada técnica de rescate. Hacemos técnicas empíricas, como decimos el famoso MacGyver o la improvisación. Falla de trabajo en equipo y la experiencia. No hay experiencia, no hay trabajo en equipo y se dan los problemas. La subestima la necesidad de logística. Decimos, no, mira, no llamemos a los bomberos, no llamemos al grupo de la Cruz Roja, no llamemos a Protección Civil, porque nosotros vamos a hacer el rescate. Y lamentablemente el pobre paciente es el que lleva la peor parte. ¿Es un rescate o es una recuperación? Tenemos que definir muy bien esto. Y el tema de rescate y recuperación es difícil. Y ahora les voy a decir por qué. Porque ¿cómo nos damos cuenta si esa persona no está en un espacio vital o en un espacio donde pueda tener aire? Y de repente lo damos por sepultado y nos llevamos una sorpresa, como pasó en Costa Rica, que ya todo el mundo, no, está muerto después de esa montaña de escombros, y el paciente estaba vivo. Entonces hay que tener la determinación, porque precisamente con una recuperación puedo dejar más tranquilo, inclusive me da más tiempo, pero una persona viva, pues el factor tiempo es muy importante. Y el equipo no adecuado. Utilizamos equipo empírico. Y precisamente lo que les hablaba. Vean esta imagen. Esta imagen, había una persona donde ven ese tractor, hay un árbol, es un cañón por decirlo así, un cañón donde pasaba un camino,
a un trabajador de una draga le caen esa cantidad de metros cúbicos. Y cualquiera dice, ¿es una recuperación o es un rescate? Es la pregunta más importante. Y resulta que esto sea una operación de más de 20 horas, creo que fue más de 24 horas. Muchos de los que estaban viendo esta charla se recuerdan ese caso. Yo estando en México dije, mira, no creo que esté viva la persona, pero ocurren los milagros. Y en este caso, a pesar de que tenía ese poco material encima, la persona estaba viva. Los compañeros que estuvieron ahí nunca se dieron por vencidos, mantuvieron siempre el trabajo. Cuando estaban metiendo la maquinaria para comenzar a ver la posibilidad de donde estaba la víctima, porque eran muchos los metros cúbicos, se escuchan, un operador de una maquinaria escucha precisamente la víctima que estaba viva y es sacado con vida después de 20 horas de estar sepultado. Entonces, ahí nos queda la moraleja. Bueno, ¿cuándo, o más bien la pregunta, cuándo decir que hay una recuperación y cuándo es un rescate? Y eso va a depender de cada procedimiento. Yo les diría, hasta que no lo veamos, no lo vemos y no tenemos un monitoreo de él, no podríamos decir que es una víctima fatal. Tipos de suelo y colapso. Pues básicamente aquí viene un término que es la resistencia a compresión no confinada, que esto pues se hace una muestra, se toma una muestra y se le somete a una presión para determinar cuándo esta muestra va a comenzar a fallar. Y precisamente se mide la resistencia a compresión no confinada, o USC, es básicamente sus siglas. Por otro lado, tenemos una medida de presión en toneladas por pie cuadrado, las TCF, que esto nos sirve para lo que es el penetrómetro. Y ahora vamos a hablar más adelante de eso. Pero 8 de 3 tipos de suelo. Primero, el tipo de suelo es roca sólida. Y vamos a hablar de 3 tipos más, que es el A, B y C. El tipo A, pues un suelo firme, por llamarlo de alguna forma, es un suelo compacto, es un suelo arcilloso, es un suelo que si nosotros lo agarramos, él no se va a destrozar fácilmente, sino es un suelo bastante sólido y es una capa dura resistente inclusive a la penetración. O sea, vamos a ver que es un suelo muy compacto. El suelo tipo A no va a ser tipo A si existe, está fisurado, si está sometido a vibración, por ejemplo, que pase un tren a la par, que haya maquinaria, o es un suelo perturbado de relleno, o bien que encontremos agua. Es importante ver las paredes de la zanja, ver si está perturbado. ¿Perturbado qué es? Que vamos a ver diferentes capas de tierra, inclusive podemos ver rastros de materiales que se utilizaron anteriormente, 5 o 10 años anterior, hicieron una excavación, la taparon, hicieron un relleno. Entonces esto nos puede dar a entender de que es un suelo muy inestable. El tipo B ya comienza a ser un suelo menos inestable. Se va a utilizar lo que es el penetrómetro. Ahora les voy a hablar de este tema porque realmente para efectos de rescate necesitamos algo más práctico. Es un suelo que ya no es un suelo cohesivo con una resistencia a la compresión confinada no mayor en este caso, más bien mayor a 0.5 y menos de 1.5. O sea que cuando vamos a hacer la resistencia en ese suelo, pues va a ceder, pero no va a tener tanta resistencia como el primer suelo, el tipo A. Y lo que son los suelos tipo limo, lo que es la grava granular, y eso sí, el que voy a insistir más como relatistas debemos tener en cuenta es que todo suelo que nosotros, o toda zanja que nosotros lleguemos, debemos de considerarla como un suelo tipo C. ¿Por qué? Porque debemos de extremar las medidas de seguridad. Y un suelo tipo C es un suelo saturado, es un suelo inestable, donde con la mínima compresión que yo haga sobre ese suelo, vamos a ver de que el suelo inmediatamente no vamos a tener mayor resistencia, el suelo va a ser, está muy saturado y pues es un suelo donde hay grava y otros elementos que es un suelo pues muy inestable. Ahí podemos ver la imagen donde es un suelo muy inestable, donde podemos ver diferentes capas de tierra, donde podemos ver agrietamiento y lo que tenemos es un suelo ya saturado. Hay mediciones de suelo, de elasticidad, de plasticidad y aquí que allá. Miren, para efectos prácticos, como respuesta, lo que primero que tenemos es una visualización, así como vemos esa zanja. Yo les digo, inestable o estable. Pues de primera impresión, como dicen, es un suelo muy inestable porque tenemos agrietamiento, los bordes son muy inestables. Así que les comparto esta medición.
Esta como medición de pulgar para mí es una muy práctica porque le mide a usted en el campo sin necesidad de ningún equipo, nada más el uso de sus manos, toman una muestra de suelo y esa muestra de suelo ustedes la van a agarrar y van a comprimir con el pulgar. Si el pulgar apenas se logra marcar, es un suelo tipo A, o sea, es un suelo muy resistente. Si cuando metemos el pulgar se va hasta el lecho ungial, pues vamos a ver de que es un suelo tipo B, pero la muestra que tenemos ahí no se hace granulada. Si el suelo, en el momento que metemos el pulgar, se rompe, se granula, se esparce, es un suelo que es un suelo pues, de muy alto riesgo, es un suelo tipo C. Este es el penetrómetro que mencionó. Lo que hace es medir mediante una escala de los TCF, lo que hablamos anteriormente, donde vamos a ver la cohesión del suelo, o más bien lo que es la prueba de compresión no confinada, y vamos a determinar ahí. Entonces, por aquellos si lo ven por ahí. La anatomía de la zanja, vamos a tener los labios, que es la parte superior, más o menos a unos 30 centímetros del borde, 30 lo más a 60 centímetros nomás, y vamos a tener lo que es la pila de escombros. Es importante que la pila de escombros esté lo más separada del borde, porque esto nos puede caer material. Entonces, una de las primeras acciones al llegar a la zanja es quitar la pila de escombros, porque esto genera presión y nos puede caer material. Tenemos lo que es la pared, y lo que es el pie de la zanja propiamente, y lo que le llamamos el piso. Tipos de colapso, vamos a ver que tenemos de tipo pila, falla de labios, borde, rotación, que los vamos a ver más adelante. Aquí tenemos esta imagen. La primera imagen que ustedes ven es la pila de escombros. Es cuando cae ese montón de escombros que están encima dentro de la zanja. El otro que vamos a tener es el fallo de los labios, que es una parte, un segmento de los labios que falla, hay agrietamiento y cae ese segmento. El otro que vemos es una falla por rotación. Y esto es algo muy interesante. Muchas veces buscamos en la zanja en la parte honda, en la parte profunda, que ahí está la víctima. Entonces, mete maquinaria, o que no se debe hacer, nunca se mete maquinaria. Meten maquinaria y resulta que como piensan que está abajo, en la rotación lo que sucede es un fenómeno que la víctima está en el pie de la zanja, pero cuando se da la rotación es empujado, esa misma fuerza es empujado hacia la parte superior. Entonces la víctima la podríamos considerar que está en una parte superficial. Ya en una falla, que la que vemos abajo, una falla de pared, esta vamos a ver el agrietamiento y es el colapso que se nos puede dar y esos son los más comunes. El otro que se da es el fallo en la puntera, en la parte baja, y luego es un fallo de campana que se está dando donde fallan dos punteras y tenemos el colapso de ambos lados. Lo otro que tenemos que se puede dar en unas zanjas con intersección es el fallo de la cuña. Peligros, bueno, vean el peligro, conociendo los peligros. Esta es la imagen que es típica en todos nuestros países. Lo primero que tenemos son héroes y queremos meternos a la zanja, hacer ese rescate sin la protección necesaria. Entonces vean qué tipo de peligros encontramos ahí, apuntalamientos que son empíricos o con lo primero que encontramos. Tenemos ese peso de esa alcantarilla, no sabemos cuánto puede pesar, pero sí no le digo que son 50 kilos que podríamos tener encima de la víctima, encima de las personas. Eso sí, hay situaciones en la zanja donde la excavadora, la retroexcavadora, el patachango, como le dicen en México, estaba en el lugar. Entonces uno lo que le dice es, apague la máquina. Lo primero es apague la máquina y deje la pala ahí, porque la misma pala le podría servir como de protección a la misma víctima mientras hacemos un sistema de apuntalamiento. Pero siempre vamos a pedir que haya vibración. Tenemos riesgo de probabilidad de colapso secundario, o sea, que una pared que esté cerca se nos caiga, que la misma maquinaria se caiga encima. Tenemos la vibración de las carreteras que tenemos cerca, el riesgo atmosférico como gases tóxicos que ya hablamos, utilidades como agua, luz, electricidad, servicios residuales, gas, tuberías de gas. Y en este caso, la salida es importante que siempre se considere que deberíamos de tener ya a una zanja de 1.20 centímetros o 1.20 metros, ¿verdad? Como se dice por ahí, debemos de tener un sistema de salida. O sea, tenemos la zanja, tenemos que tener garantizado este sistema de salida, por lo menos unas 2 escaleras colocadas en la zanja para tener un sistema de extracción rápida y que podamos salir.
Y todas las personas que entren como rescatistas no ingresan hasta que no esté apuntalado. Y esto es algo muy importante. Siempre le colocamos una línea con su arnés para tener bien referido dónde va a estar los trabajadores en ese momento, los rescatistas. Preguntas que nos debemos de hacer en rescate en zanjas, especialmente cuando vamos a valorar el riesgo. Este es un rescate o es una recuperación, que lo hablamos anteriormente. Los riesgos, hay riesgos asociados para los rescatistas. ¿Estoy usando mi cabeza o el corazón para toma de decisiones? ¿He considerado todas las implicaciones médicas en referente al paciente? ¿Voy a requerir un equipo médico extra de soporte avanzado, inclusive personal médico que esté ahí para la atención de nosotros mismos? Inclusive ahora se habla para la descontaminación. Los rescatistas tienen la experiencia. Conozco la necesidad de logística de operación y rescate, y los rescatistas dominan el equipo necesario. Esto es muy importante. Conocen el equipo. Puedo tener los apuntaladores, pero tengo todos los juguetes del mundo, pero no sé cómo utilizar un apuntalador, no sé ni colocarlo, ni sé cuántas son las libras de presión que ejerce. Lo que es el monitoreo de atmósfera siempre es importante hacerlo, y se debe hacer en toda zanja. Se debe hacer el monitoreo arriba, al medio y abajo, y tiene que haber el encargado de seguridad o la persona que nosotros establecemos en la escena que haga este control del monitoreo y determinar. Por eso es importante el curso de espacios confinados, también para lo que es el monitoreo de oxígeno, del EL, de lo que es el límite inferior de explosividad, el límite superiores. Recuerden lo del monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, que es importante tenerlo pendiente. Equipos de protección personal que yo debo tener, desde los guantes, las gafas, vean ustedes el respirador, y este tema del respirador hasta ahora salió de moda por el tema de COVID, pero los equipos de búsqueda y rescate nunca deberían hacer entrenamientos y nunca deberían de trabajar, especialmente en estructuras colapsadas, con esta mascarilla, la normalita, que yo he visto más de un curso que utilizan esto. No, nosotros tenemos que utilizar respiradores con los filtros de P100 mínimo. En el tema de rescate, el silbato, la lámpara, el recurso luminoso. Recuerden que podemos comenzar un rescate de día y terminarlo haciendo de noche. Lo que es el arnés, la ropa, tiene que ser una ropa cómoda, algún tipo de chaleco donde podemos colgar algunas cosas que nos necesitemos, rodilleras, un sistema de dispositivo de posicionamiento. Y algo muy importante que voy a mencionar aquí: el error más común es que la gente se mete con el equipo estructural, el equipo bombero, a hacer rescate en zanjas. Y esto puede ser una trampa mortal, porque primero, les va a dar más cansancio, no les va a dar la agilidad necesaria. Para colocarle un arnés completo es un poco más complicado, y aparte de eso, si hay un colapso en ese momento de la zanja, vamos a tener más peso, vamos a comprimirnos más y vamos a tener prácticamente que una trampa cuando utilizamos el equipo de protección personal de bombero para el rescate en zanja. O sea, deberíamos de usar el tipo overall o nuestro uniforme con camisa manga larga y demás, pero el equipo bombero estructural no es para el rescate en zanjas. Y ya vamos a ver el capítulo que yo creo que más le interesa a la gente, pero yo diría, antes de meternos a las operaciones y al manejo del incidente, es conocer lo que acabamos de ver, el riesgo. Estamos metiéndonos, como decimos acá, en crisis de ondas, estamos exponiendo al personal al meterlo a esas zanjas y antes de haber hecho las mediciones, los análisis de riesgos, y aquí ya vamos a tomar las decisiones en el manejo de operaciones. Vean esa imagen. Un rescate en zanjas es un rescate que necesita mucha logística. Y algo importante, no en todos los países tienen un camión para rescate en zanjas. En Costa Rica les menciono que se tenía el rescate 02, que lo tenía la Cruz Roja desde hace algunos o bastantes años, se tiene con equipo de zanjas. Ya el Cuerpo de Bomberos adquirió parte de los equipos de rescate en zanjas y realmente es un recurso que está en área metropolitana. Pero si tenemos un rescate en áreas remotas, muchas veces hay que buscar de la comunidad, y en la comunidad podríamos encontrar equipos que nos pueden ser útiles. Entonces, ahora les voy a hablar de algunos equipos que pueden ser útiles si no tenemos pues los apuntadores neumáticos, mecánicos y otras cosas. Porque de ahí los rescates siguen dándose, y mientras tenemos plata, mientras tenemos dinero para comprar las cosas, las personas que están haciendo el rescate, entonces hacer el rescate de una forma que sea más segura. Este es un ejemplo. Tenemos lo que es el comandante del incidente fundamental. Ya los países manejan lo que es el sistema de comando de incidentes y tenemos políticas en sistema de comando de incidentes. Lo que es el tema del encargado de seguridad. Todo rescate
que se haga debe tener un encargado de seguridad. Y ojo, este encargado de seguridad no es la persona, el guachimán que llamamos nosotros. Esta persona tiene que tener un grado de conocimiento en rescate muy amplio, porque él tiene que saber en qué momento tiene que parar un rescate porque se está haciendo un trabajo o alguna acción insegura. Un líder de operaciones, lo que es la parte de rescate, vamos a ir un equipo de lo que son los paneles, el equipo de apuntalamiento, el equipo propiamente de rescate, un equipo de materiales peligrosos o una unidad de materiales peligrosos cerca, más si estamos manejando algún material peligroso, un equipo aparte de estas funciones, descansando o más en un lugar ahí específico, la parte de atención médica y la parte más importante, logística. Veamos ahí un acomodo de cómo se da un comando de incidentes en una escena. La gente de materiales peligrosos, vemos podríamos decir la zona caliente, que es donde está la zanja. Ahí solo deberían estar los rescatistas y el personal mínimo necesario, más ahora en temas de COVID. En temas de COVID, el mínimo cantidad de rescatistas deberían de estar en contacto con la víctima. El personal de rescate, el personal de corte, la gente de operaciones o el encargado, el jefe de operaciones, las personas encargadas del apuntalamiento, una zona amarilla donde ya vamos a tener pues la madera, los apuntaladores, el equipo de acción médica y eso sucesivamente, y el comandante del incidente y el encargado de prensa y todo lo demás afuera. Nosotros deberíamos de tener mínimo un perímetro, a veces suena un poco exagerado, pero por lo menos fuera de la zanja, en un perímetro por lo menos más de 30 metros de perímetro, que nadie debería estar cerca de los lugares. Inclusive algunos hablan hasta de 90 metros. Lo primero que debemos de llegar, y esto es algo en las funciones iniciales, es tener claro dónde estuvo esa víctima. Después de que hacemos el análisis de riesgos y determinamos los materiales y comenzamos a quitar esa pila de escombros, quitar todos los materiales que estén cerca, que nos puedan caer dentro de la zanja, podríamos ir colocando las láminas estas, que son de 60 centímetros, de 60 a 220 centímetros, que se colocan, si ustedes lo ven, es una lámina de playbook cortada a la mitad de forma longitudinal, y ahí lo que se hace es colocar este tipo de paneles, que muchas veces están en la construcción. Ubicar, poner una V donde esté la víctima, inmediatamente si tenemos el sistema de ventilación, darle ventilación cerca de la cara a la víctima. Esto sin exponernos, sin entrar todavía a la zanja. Pero para entrar a la zanja, nosotros necesitamos de equipos. Y esta es una imagen de la empresa Paratec, es una de las empresas líderes junto con Holmatro y algunos otros, RescueTech, que maneja equipos, pero este es un kit de rescate en zanja. Nuestros países no deberíamos de pensar en tener camiones grandísimos, deberíamos de tener tipo contenedores donde sean fácil de maniobrar, o inclusive un vehículo o cualquier camión podría llevarse este remolque que ya tenga los paneles de contraenchapado, que tenga los apuntaladores, las bolsas de baja y alta presión, los equipos de apuntalamiento, el sistema de succión, las bombas de agua y algunos otros equipos como equipos de iluminación, baldes y demás que vamos a necesitar. El apuntalamiento de zanjas, siempre tenemos que recordar que tenemos que hacer esa distribución de esa energía que se está generando de la presión que ejerce desde el punto de vista de la gravedad, del peso de la zanja. Necesitamos distribuirlo de forma tal de que protejamos a la víctima en primera instancia y nos protejamos el ingreso del rescatista. Entonces vean ustedes que estos apuntaladores, pues básicamente lo que van a hacer es tener una lámina de contraenchapado que es más o menos de 1.22 por 2.44, idealmente 18 milímetros de ancho, y lo que son los paneles internos, o esta parte que está acá, que debe tener mínimo 2 pulgadas por 12 pulgadas, 2 de ancho y 12, en este caso vamos a tener 2 de canto, y de largo más larga que el panel de contraenchapado. Cuando comenzamos en una zanja recta, apuntalar, debemos de hacerlo de la parte superior a la parte inferior. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que ir garantizando nuestro ingreso. Y para efectos prácticos, yo no puedo bajar a la zanja si yo no he apuntalado y no he garantizado mi salida. Debemos de tener claro que nosotros podemos salir del ancho de la tabla o el ancho de la lámina de contraenchapado, no lo deberíamos de salir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un tipo de apuntalamiento con madera. Vea que esto lo podemos tener en nuestras estaciones o bien cercano a una industria o una ferretería que pueda tener algún material. Y comenzamos. El primero que se coloca es el de arriba.
el de en medio y el de abajo, siempre. Y a la hora que vamos a desmantelar, vamos a comenzar al revés, de abajo para arriba, y vamos saliendo y ir saliendo, conforme vamos quitando el apuntalamiento, nosotros vamos saliendo sin exponernos. Idealmente que siempre le coloquemos los mecatitos, porque esos mecatitos nos van a permitir que si tengamos que sacarlos, sacamos todos. Inclusive, si usted puede utilizar, ya no hay víctima, no hay rescatista, podríamos utilizar un backup que agarre todos estos mecatitos juntos y lo saque totalmente el sistema completo del lugar, y se utiliza en algunas partes. Tenemos algunos tipos de apuntaladores como estos, los dispositivos hélice, los hélice jack, conocidos. Hay que tener mucho cuidado porque la fuerza que se ejerce no debería ser de 200 libras, y cuando utilizamos un sistema de palanca parece mentira, pero un sistema como este nos podría dar inclusive 1000 libras de presión y más, que estamos dándole, vamos traccionando, y recuerden, aquí no estamos levantando, aquí estamos apuntalando, y el apuntalamiento no necesariamente requiere de mucha fuerza. Cuando utilizamos sistemas neumáticos, por ejemplo, ya con 100, 200 libras, máximo 250 PSI, es más que suficiente para apuntalar. Vemos una forma, este es el curso de rescate en zanjas que damos en la Academia Centroamericana, donde ya se tiene que utilizar trípode, donde vemos un apuntalamiento que ya inclusive se tienen que hacer 2 sistemas de apuntalamiento, y siempre pensando en madera en esa forma. Otro apuntalamiento mixto entre madera y estos equipos mecánicos que se pueden utilizar. Ellos tienen un sistema de tornillo donde le vamos a dar tracción, y vean ustedes que la escalera se mantiene justo en medio de los apuntalamientos, no puede estar afuera, porque esa es nuestra seguridad. Vemos en la parte del fondo a la víctima, y el ducto de ventilación llega con aire suministrando el aire a la víctima. Todos los apuntalamientos tienen un sistema de cuerdas para, en el momento que lo vamos a sacar y ya terminamos las operaciones, sea más fácil inclusive de sacar, o también a la hora que los vamos a montar va a ser un sistema más fácil de montar. A veces se utilizan, no todas las zanjas son tan bonitas, muchas veces hay espacios que hay que rellenarlos con bolsas, y en algunos lugares, si colocamos una bolsa en ese labio que está dañado, en el momento que ejerzamos presión sobre los puntales, podría salir expulsada esta bolsa. Entonces aquí ya modificamos a un sistema de apuntalamiento desde afuera, donde vamos a apuntalar también el panel. Otro sistema es cuando tenemos una zanja en T, ya casi vamos terminando, una zanja T, esto ya es para nivel, hasta donde llegamos es nivel operaciones. Cuando yo ya doy, y cada curso, mínimo nivel operaciones debería ser 40 horas, nivel técnico 40 horas, un conocimiento, pues un curso rápido de 8 horas, pero sí, un curso de esto requiere tiempo, porque requiere mucha sincronización y técnica. Una zanja de T requiere de 7, inclusive hasta más paneles para poder hacer el trabajo. Entonces, vean ustedes que ya, si tenemos estos equipos preensamblados, pues va a ser más fácil, y un equipo entrenado. Los rescatistas siempre deben de permanecer dentro de ese lugar. Recuerdo cuando hice el curso de zanjas, que voy a agradecerle a un amigo, Rubén Pérez, un excelente instructor de UNCA, donde yo, estando fuera, inmediatamente me sacó de la operación, pero tenía toda la razón, porque yo tenía que estar ahí adentro. Estando ahí adentro es como una caja de poder, donde yo me mantengo en condiciones adecuadas, y todo el personal que ingrese debe tener una línea de protección, una línea de seguridad. El apuntalamiento en L, para nosotros es el apuntalamiento más técnico que hay. Si pueden ver, tiene muchísimo integración de elementos, desde el equipo, trípode, paneles, apuntaladores, neumáticos, y esto es muy importante. No es lo mismo un apuntalamiento neumático que un apuntalador hidráulico. Los apuntaladores hidráulicos inclusive tienen la capacidad hasta de 720 PSI, que puedan trabajar lo que son las libras de presión, perdón, de 720 bar, que pueden ser hasta 10.000 libras de presión, pero los neumáticos trabajan hasta 250 libras de presión. Nosotros en zanja no necesitamos presión, o sea, es mínima la presión que necesitamos, alrededor de unos 200, de 100, comenzamos con 100, y vamos ajustando despacio de forma tal de que sea sincronizado. Para eso es el curso, porque realmente lleva su técnica, no es poner por poner los apuntaladores, sino tiene un orden lógico de cómo colocar todos estos. Vean ustedes lo que es el interior de una zanja en L. Hoy en día hay algunas modificaciones que se hacen, inclusive ya no se habla tanto de colocar estos que están en el medio y estos, pero es importante que sepan
y un apuntalamiento de esto se puede llevar su tiempo. Pero yo les digo, bueno, tiempo versus nuestras vidas, tiempo versus la vida del paciente, que por hacer las cosas en la carrera terminé sepultado o terminé siendo una víctima más, lamentablemente. En apuntalamiento de excavaciones, ya se requiere ese apuntalamiento, creo, para los que son break o los que tienen estructuras colapsadas a nivel de operaciones, se les hace familiar, porque vamos a ver de que el apuntalamiento en excavaciones, que ya son más amplias, ya no es una zanja, podríamos hacer este apuntalamiento vertical con algunas modificaciones como estas, que ya los paneles se le hacen algún tipo de huecos para hacer el soporte de la pared, en este momento que está más empinada o en un ángulo mayor, donde nos puede caer encima, con el uso del Paratec. En este ejemplo que doy, ya las últimas imágenes, es un ejemplo del curso de rescate en zanjas, que dimos una zanja recta, pero ven ustedes que también tenemos, porque pasa en los escenarios, me pasó en un escenario una vez en Costa Rica, donde teníamos no solamente la pared, teníamos que estabilizar la pared de la luz, sino también la pared de las zanjas. O sea, las zanjas también teníamos que estabilizar. Entonces vean ustedes la mezcla entre un apuntalamiento de una excavación, o más bien de un talud, con un rescate en zanjas donde tenemos que colocar todos los equipos necesarios. Importante, la protección de los labios. Ven ustedes que se hace una protección de los labios y esto es fundamental. Dentro de las cosas que nosotros hacemos para dejar claro es, número 1, evaluación de los riesgos. Número 2, la ventilación del paciente. Quitar lo que es escombros, apagar la maquinaria, ver el tema de la vibración, colocar los paneles de contraenchapado a todo alrededor de los bordes de los labios de la zanja. Hasta ahí, eso cualquiera lo puede hacer sin tener el equipo adecuado. Puede conseguir los paneles que están en la construcción, pueden conseguir equipos, materiales que hayan cerca, tablas o tablones alrededor y comenzar a hacer estas gestiones previo a que les llegue la llegada de una unidad de rescate o un equipo técnico. Ahora, voy a compartir esto. El antes no debe ser igual al después, definitivamente. El antes, bueno, debo decirles que en esa primera imagen fue un rescate que hicimos en Costa Rica. El que está con casco blanco allá cerca de la escalera es el hijo de mi mamá, hijo del otro. Llegamos así, nos encontramos eso. Era una excavación en un lugar que se llama Desamparados. Ese fue el inicio. Pero hicimos conciencia de que necesitábamos apuntalar. Y con el recurso que había en la misma construcción, porque en ese momento, hace muchos años de esto, no teníamos los recursos que tenemos ahora. Hicimos un apuntalamiento, como pueden ver en la otra imagen donde estamos sacando a la víctima, con equipo y materiales apuntaladores que tenían la misma construcción. El antes no puede ser que cuando lleguemos a la zanja, hicimos el rescate y terminamos el rescate y la zanja nunca se estabilizó. Muchachas y muchachos, piensen en ustedes, piensen en que ustedes tienen que llegar con sus familias y piensen que esa víctima, si no se hace un buen trabajo, después nos va a costar más tiempo porque al final no estabilizamos y se nos puede venir ese colapso. Bueno, ahí les queda mi contacto. Ahí es la página de nosotros, de Rescate Urbano Costa Rica, rescateurbanocostarrica.com, y el teléfono del WhatsApp por si quieren información, materiales y cosas. Siempre me gusta compartir materiales. Ha sido todo un gusto estar con tanta cantidad de personas, agradecerle a CEPRENAC y realmente pues yo estoy seguro de que esta charla les va a permitir tener un panorama más claro. Recuerden, esto no es un curso, es una charla, pero les estamos dando un panorama de que el rescate en zanjas no es un rescate fácil y es un rescate que tenemos que manejar en nuestros países con la máxima seriedad, el máximo profesionalismo posible. Cuídense y felicidades en sus días, en su día. Muchísimas gracias, Héctor. Una interesantísima intervención. Pues realmente ha quedado muy claro. Sus explicaciones han sido bastante claras y objetivas. Muchísimas gracias por esa excelente exposición. Bueno, para todos, nuevamente bienvenidos. Hay personas de Argentina, México, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, México, Estados Unidos. Excelente. Tenemos en este momento 504 participantes por el webinar y tenemos 120 participantes más por nuestras redes sociales en el Facebook Live. Así que, bueno, muy interesante. Dos temas de importancia. Primero,
vamos a hacer una encuesta de este webinar, donde pues le pedimos a todos el favor que completen la encuesta para nosotros poder tener una retroalimentación sobre los webinars que estamos realizando. Segundo, vamos a hacer o a tener una fase de preguntas y respuestas, las cuales las vamos a seleccionar del icono que está en la parte inferior de su pantalla, que dice Q y A. De ese icono vamos a seleccionar las preguntas y respuestas, así que les pido el favor de que pongan ahí sus preguntas. También les informo que en el mail que ustedes se registraron, vamos a enviarles de vuelta el video de este webinar, donde pues van a encontrar la presentación y demás elementos que ustedes requieren de esta exposición. Por último, quisiera también decirles que este webinar tiene un certificado que se va a enviar a los correos que todos, y al nombre del correo que ustedes coloquen en la encuesta. Por eso es tan importante nosotros tener esa encuesta para poder producir esos certificados. Entonces, sin más, vamos a empezar con la oportunidad de las preguntas y las respuestas. Y por favor, les recomiendo que todos llenen la encuesta. Bueno, entonces, pregunta Francisco Moreno, José Francisco Moreno. ¿Hay un estudio de tiempo de cuánto podría sobrevivir una persona atrapada bajo tierra? Es un tema muy complejo porque todos los materiales son diferentes y las zanjas son diferentes. Entonces, hablar de tiempo es un tema muy complicado. Va a depender de qué estructuras habían cerca de la víctima. Podría ser que la víctima, y como comentaron un caso, creo que fue en Guatemala, de una víctima que quedó cerca de un alcantarillado y la persona quedó cerca de la alcantarilla y sobrevivió a pesar de que tenía ese montón de tierra. Pero, como le digo, va a depender de los materiales, si es piedra cálida, si es suelos saturados, pues la sobrevivencia va a ser cuestión de minutos y esa persona probablemente entró en una asfixia postraumática por compresión de órganos y demás, pero el tiempo, como podría ser minutos, podría pasar como en Costa Rica, que sean 20 hasta casi 24 horas que una persona sobrevivió a pesar de estar. Entonces el tiempo, no hay un tiempo en los libros, la verdad. Gracias, muy gentil. Bueno, pregunta José Portugal. ¿Cuál es el tiempo promedio para realizar el apuntalamiento y comenzar las operaciones de rescate? Eso es muy interesante. Eso va a depender del entrenamiento de las personas, de la disponibilidad de los materiales y de la experiencia que se tenga. Si tenemos un grupo entrenado, especializado en esta área, por ejemplo, en una zanja recta, estoy seguro que en 30 minutos no más ya se tiene estabilizada esa zanja. O sea, realmente hemos hecho en algunas partes, inclusive de que ya en 15 minutos tenemos hecha una estabilización. La literatura tampoco habla en este caso de cuánto podríamos demorar, porque hay que remover material, hay que tener diferentes tipos de equipo, diferentes técnicas. Lo más importante acá es la experiencia y el entrenamiento y la disposición de los equipos de las personas. Entonces, sí le digo que en una zanja recta no deberíamos demorar más de 30 minutos haciendo un apuntalamiento, ¿verdad? Ya más bien 30 minutos, porque hay que recordar que el tiempo es mucho para el paciente. Gracias, muy amable. Preguntan, ¿cuál es la diferencia entre rescate y recuperación? Eso es muy importante. Rescate es vivo. Recuperación, persona sin signos vitales. O sea, una persona que ya vimos que no respira, no tiene pulso. Aparte de eso, por ejemplo, está decapitada, está desmembrada, tiene alguna situación donde evidentemente vemos de que es una persona que está fallecida, sin signos de vida. Ahí donde podríamos inclusive también utilizar la tecnología como dispositivos que ya se tienen como LiderScan, otros dispositivos donde podemos ver inclusive temperatura del paciente. Pero lo más importante acá es qué difícil, pero casi que hay que ver, tocarlo y medirlo para saber si es una víctima, o sea, si es un fallecido o si es una persona viva. Entonces la diferencia es vivo o muerto. Recuperación es un muerto. Gracias, muy amable. Pregunta Israel Monteverde. ¿Cuántas personas mínimas conforman un equipo de rescate de zanjas? Muy buena pregunta. Resulta que solo para lo que es el paneleo, o sea, las personas que ponen los paneles, es un equipo que debe ser entre 4 a 6 personas, como mínimo. Paneleo.
debemos de tener consideración de 2 rescatistas, que son los que van a bajar y eventualmente hacer las labores de rescate. 2 de equipo, un equipo tiene que haber de backup. Ahora se habla también del sistema RIT, Rapid Intervention Team, que deben de haber un equipo de rápida intervención con todos los equipos ya listos para hacer la intervención en caso de que los rescatistas se vuelvan en víctimas. Entonces, ahí vamos sacando que al promedio nosotros necesitamos alrededor de unas 12, inclusive más personas para poder hacer un rescate en zanjas, porque se requiere gente para remover escombros, la gente de los apuntaladores, que pueden ser 4 personas en apuntalamiento, 6 del paneleo, los 2 rescatistas, por decirlo así, que están jugando, y los 2 rescatistas que están en reserva, más el equipo de apoyo logístico. Gracias, muy amable. Pregunta Gregorio Vaso. ¿Cuándo una zanja se puede considerar espacio confinado? Bueno, precisamente a la zanja se le considera que tiene características de un espacio confinado, especialmente cuando la entrada es reducida, cuando tenemos atmósferas deficientes, en este caso de oxígeno, peligro de contaminación. Ese tipo de situaciones se debe manejar como si estuviéramos trabajando igual. Aparte del apuntalamiento, tenemos que manejarlo como espacio confinado, donde tenemos que implementar, saber de técnicas de ventilación, si vamos a hacer una ventilación natural, una ventilación con equipos, si vamos a entrar con equipos de aire, si requerimos inclusive equipo tipo Tyvek por contaminación ambiental, por contaminación, algún contaminante que haya en escena. Entonces, en estas condiciones que tengan estos riesgos, pues se dice que tiene características de un espacio confinado. Se te fue el sonido. ¿Ahí me escucha? Sí. Ok. Vamos a decir que las zanjas, cuando tiene características de un espacio confinado, especialmente cuando tenemos presencia de materiales peligrosos, una atmósfera deficiente de oxígeno o enriquecida de oxígeno que puede pasar, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, algún contaminante que exista, o bien que la entrada sea muy reducida. Recuerden que, como les decía en la presentación, tiene características de un espacio confinado donde va a requerir apoyo de aire, en este caso ya sea ventilación natural o más bien la ventilación que se va a hacer forzada, lo que se considere, y el equipo de ingreso con aire, ya sea un sistema de cascada, sistemas de autocontenido, que se deberían de hacer para poder hacer el rescate. Entonces, tiene características de un espacio confinado. Gracias, muy amable. Bueno, pregunta Marco Guanaga. Si colocamos un trípode, ¿qué peligro hay de la presión que ejerce los labios de la zanja? Perdón. Si colocamos un trípode, ¿qué peligro hay de la presión que ejerce en los labios de la zanja? Una muy interesante pregunta. No podemos colocar trípode si antes no se ha apuntalado. La idea del apuntalamiento, lo que viene a hacer el apuntalamiento es esa división, más bien esa energía que se va a venir acá, distribuirla hacia la otra pared, por decirlo así, hacerle un sistema encofrado, pero no podemos poner el trípode si no hemos hecho un buen apuntalamiento. Igual, en los labios de la zanja hay que tener la consideración, debemos de protegerlo. Idealmente el trípode deberíamos de trabajarlo de forma tal de que ya tengamos una superficie debidamente instalada con algunos tipos de paneles para que el trípode nos dé una buena función. En caso de no tener trípode o de que el trípode nos queda muy cerca de la zanja, podríamos utilizar un sistema de escalera, que es colocando una escalera apuntalada en sus vientos, y el sistema de escalera nos puede funcionar, y es un sistema que tienen todo equipo de bomberos. Entonces, al no tener trípode, pueden utilizar eso. Y si no está apuntalado y colocamos un trípode, nos podemos ir el trípode nosotros y caer encima del paciente o de la víctima y los rescatistas. Perfecto, muchísimas gracias. Pregunta Wilder Rivera Ramos, si podíamos utilizar nylon para cubrir la zanja en caso de emergencia. Nylon, no sé, sería paneles. Nylon, pregunta, o sea, me imagino que una red de nylon, una malla de nylon. Bueno, vean, ese soporte que nosotros hacemos es distribuir la energía, porque si yo estoy parado en el borde, en el filo, en el labio de la zanja, lo que va a ocurrir ahí es que está centralizado en un punto. No hay distribución de esa carga. Entonces, si yo estoy parado ahí y habemos 10 personas sobre el borde, sobre el labio de esa zanja, ese peso lo que va a hacer es que colapse el labio. Entonces, la idea de esos paneles que vamos a colocar en esta forma alrededor de la zanja,
lo que va a permitir es la distribución de esa energía, no en un solo punto, sino una distribución homogénea. Como cuando nos ponemos de pie en una lámina de zinc en un techo, que lo que colocamos es una lámina de un playboard, o colocamos una madera para distribuir la carga. La función es esa. Cualquier otro sistema, por ejemplo, hay paneles que tienen las constructoras para lo que es el relleno, lo que es el encofrado. Esas láminas nos pueden funcionar, que no necesariamente son de madera, inclusive son mucho más resistentes, pero si tienen un diámetro de aproximadamente de 60 centímetros y son bastante largas, nos pueden funcionar. Gracias. Le recomendamos a los participantes que colocar sus preguntas, por favor, efectuar sus preguntas en el icono de Q y A, que está en la parte inferior de sus computadores, para poder seleccionarlas de allí. También hay varias preguntas sobre la encuesta. La encuesta la vamos a viabilizar una vez terminemos las preguntas, inicie el cierre por parte de la Secretaria Ejecutiva, vendrá la encuesta. Entonces, hasta allí hacemos la encuesta. También hay muchísimas preguntas sobre la socialización de este webinar, sobre la documentación, la presentación, etcétera. Les recuerdo que una vez ustedes hagan la encuesta, allí va a quedar su correo electrónico, y a ese correo electrónico con el que se registraron a este webinar, vamos a enviar de vuelta de correo la grabación completa de este webinar. Muchísimas gracias a todos. Don Eduardo, relacionado a eso, yo les voy a compartir tal vez a través de la página de CEPRENAC o a través de los correos. Yo en algunas partes, bueno, yo publiqué este manualito. Algunos lo tienen en vía digital, entonces en PDF está como decir, el nivel conocimiento en zanjas, el básico. Lo podemos compartir de repente ahí a través de CEPRENAC, a través de ustedes, y pues lo podríamos tener, y es de forma, yo lo podría dar, es un nivel muy básico, pero les puede funcionar bastante bien. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, por supuesto, anexaríamos también a los elementos que enviemos el PDF del manual que usted menciona. Muy bien, de mucha ayuda sería para todos nuestros participantes, están muy interesados. Seguimos con las preguntas y dicen, ¿cómo se opera bajo las lluvias? Eso es y más en este tiempo, especialmente de Costa Rica, o el tiempo de la época lluviosa, es importante el manejo de las lluvias. Algunas veces, y lo hemos hecho a nivel de curso, no hemos estado, poquitas son las operaciones en que nos ha llovido mientras estamos haciendo el rescate, pero sí podríamos tener dentro de nuestras unidades, son un sistema de toldos. Y esto sí es importante hacer los canales o los caños alrededor de la zanja, darle la protección de la integridad de la zanja y utilizar tipo de toldos que podríamos proteger, que son de fácil armado, proteger exactamente donde estamos haciendo el trabajo. Y otra cosa muy importante, dentro de los camiones de rescate deberían dar una bomba de achique o una bomba de succión, porque la zanja se nos puede inundar. Entonces ya aquí tenemos un problema. A la víctima le va a comenzar a entrar agua. Entonces, el trabajo muchas veces vamos a necesitar no solo una bomba de achique, sino muchas bombas de achique para poder trabajar. Entonces, es muy importante esa pregunta que hacen, contemplar el riesgo atmosférico, ver las condiciones del clima, ver la presión atmosférica, que de repente estemos teniendo condiciones donde se nos puede venir un aguacero, ¿verdad? Gracias, muy amable. Pregunta John Ramírez, si es conveniente o no ingresar el anclado a una cuerda, y en ocasiones las denominan línea de vida, si es conveniente o no ingresar anclado a una cuerda. Sí, precisamente lo que mencionaba anteriormente, toda persona que va a ingresar como rescatista debe ir con una línea de vida. La línea de vida les va a servir, número uno, por ejemplo, muchas veces perdemos audición en la zanja y no escuchamos, entonces un jalonazo a la cuerda nos puede decir un peligro, o eventualmente se da un colapso, puede fallar el apuntalamiento y tener una dirección de la línea hacia dónde está nuestros rescatistas. Siempre debemos de tener control de los rescatistas. Por eso es que el arnés tipo 3, el arnés de rescate, debe ser un arnés completo. Hoy en día los cuerpos de bomberos, de paramédicos, de rescate, deberían de tener arnés completo, porque de ahí sí podríamos anclarlos y tener siempre un sistema de backup. Y tener siempre en cuenta, tener dos afuera
con su arnés, con su casco, con todo su equipo, en caso que se tenga que hacer un rescate, que ellos entren. Gracias, muy amable. Pregunta Agustín Correa. ¿A qué distancia se colocan los puntales desde el borde y entre ellos? Bueno, lo que se hace es, cuando usted tiene los paneles, coloca una estructura de panel y va a necesitar requerir otra estructura de panel. Precisamente la distancia es justamente el medio. O sea, el apuntalamiento siempre va a ir en medio del panel, por llamarlo de una forma, va a ir en esta parte, es el panel que vamos a colocar, y siempre los apuntaladores van a ir en esta dirección. La separación, bueno, lo vamos a hacer. Pueden colocarse dos, dependiendo de la altura, pero no debería no más de la separación de 1 metro, hablemoslo así a Latinoamérica, de uno y otro, digamos, si tenemos el 1, 2 y 3, ¿verdad? A veces se habla de 3 pies, algunos de 4 pies, pero lo que en un panel podríamos tener 3 dispositivos o 3 sistemas de apuntaladores. En relación al otro panel, podríamos estar hablando que la distancia de separación viene siendo como 1.22 por ahí, que nos va a dar la distancia de separación aproximadamente entre un apuntalamiento y el otro. Gracias. Muy amable. Pregunta Oscar Timillo. En ambientes saturados de agua, cuando el terreno se vuelve fango, ¿cambiaría el escenario y la técnica de rescate? El apuntalamiento va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es que o más bien, lo que vamos a necesitar es un equipo de succión. En muchos municipios tienen estos sistemas de gusano o sistemas de succión que usan en alcantarillado, que pueden succionar basura, succionan de todo lo que hay ahí. Podríamos tomar a mano de un sistema de este tipo, porque ya no solamente vamos a succionar agua, sino también vamos a succionar lodo. Entonces, si cambia la dinámica, se vuelve más complejo, inclusive los materiales, no es lo mismo hacerlo en una zanja seca, que el material esté seco, hacerlo en una zanja saturada, porque pesa más. Cada pala que vayamos a utilizar, y recuerden que es una operación hormiga, no es palazo, no es meter la draga. Necesitamos hacer un trabajo de hormiga, que es excavar poco a poco para evitar precisamente que vayamos a dañar a la víctima con una pala o con otro dispositivo que podríamos dañarla. Entonces, y aparte de eso, podríamos perder el contacto visual con las víctimas. Gracias, muy amable. Pregunta Antonio González. Según su experiencia, ¿cómo considera usted utilizar al personal no rescatista, observadores, policías, personal de la construcción, obreros, para asignar tareas en caso de que el equipo sea de pocos rescatistas o bomberos y el apoyo pueda tardar? Le va a hablar a alguien que es de zona rural. Como he trabajado en el Comité Metropolitano en San José, he trabajado en zona rural. Son dos escenarios muy diferentes. Probablemente en la ciudad le va a llegar ese montón de camiones de bomberos y un montón de gente entrenada, pero cuando estamos en las comunidades muchas veces necesitamos, y no podemos, como quien dice, sacar a todo el mundo. Sí, deberíamos de sacarla de la zona roja, pero esta gente nos puede ayudar en qué. Muchos de ellos son constructores, saben cómo cortar, saben cómo hacer un panel. Ellos nos podrían ayudar en jalar escombros, en pasar baldes. Me recuerdo el terremoto de México, para los que estuvimos en el terremoto de México, ver esta acción de las personas que estaban en el lugar, donde ellos lo que hacían era jalar baldes. Inclusive otra parte importante, la hidratación del personal, el mantener al personal hidratado. En eso nos pueden servir, en alcanzar herramientas, en alcanzar algunos equipos, dependiendo de la zona, porque más bien en otras zonas usted le da un equipo y cuando se da cuenta salió por allá con el equipo que se lo robó. Pero entonces hay que considerar que aquí el comandante del incidente es la persona más ideal para determinar cómo estratégicamente puede utilizarlos, que no sean un estorbo, que no sean un riesgo y que sean un beneficio para el manejo de la escena. Muchísimas gracias. Todavía nos queda espacio para 2 preguntas más. Entonces, pregunta Michael Alberto Rodríguez Arana. En recuperación de un cuerpo con el compromiso de sus miembros, que esté prensado y en condiciones que obligan a la recuperación rápida, ¿es válida la amputación o qué se recomienda en este caso? Ese es un tema muy sensible, porque debo decirle que eso va a depender de cada país, del personal que está in situ, de los procedimientos que tengan, porque muy diferente la realidad, probablemente aquí en Costa Rica, que la de Ecuador, que la de México, que la de El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá. Entonces, ya INSARAC habla de este tema del desmembramiento precisamente en estructuras colapsadas,
que va a depender del tiempo y algunas consideraciones, pero lo más importante es que haya personal entrenado. Si hay personal con la capacidad y su médico director o son médicos que tienen la capacidad de tomar esa decisión por un tiempo, porque sabemos que tiene una viga que va a ser imposible de remover y que esta persona hay que sacarla ya o se nos muere, pues esta decisión la debe tomar gente especializada. En Costa Rica sucedió con el rescate en este que les contaba, en donde llegaron creo que 3, 4 médicos especialistas en emergencias al lugar y pues básicamente ellos estaban contemplando tomar algunas decisiones y pues eso va a depender de cada país, como le digo, y cada entrenamiento. Gracias, muy amable. Vamos a hacer la última pregunta antes de pasar a nuestro cierre. Recordamos a todos, una vez terminemos las preguntas, se va a circular la encuesta para que todos hagan el llenado de esta encuesta. Es importante para nosotros tener la retroalimentación de ustedes, conocer qué aspectos piensan ustedes de este webinar, cómo podemos mejorar toda la situación de educación, de capacitación y entrenamiento, y a la vez nos sirve de registro para los respectivos certificados que expidamos de el webinar. Pregunta Christopher, en caso de un agujero donde una persona adulta no cabe, ¿hay una distancia determinada para empezar a cavar? No le entiendo esa parte. ¿Si me la puede repetir ahí? Dice, en caso de que una persona adulta no quepa en un agujero donde hay una persona atrapada, ¿hay una distancia determinada desde el agujero para empezar a cavar? No sé si se refería más a un rescate en un pozo. Yo pienso que está refiriéndose a un rescate en un pozo porque dice agujero. Sí, porque ya eso sería otro tema totalmente, ¿verdad? Porque la consideración ahí, ya el rescate es pozo, es un espacio confinado, dependiendo de la profundidad, se va a requerir algún tipo de maquinaria especial que inclusive en nuestros países muchas veces no tengamos, y hacerlo a mano, probablemente duremos días haciendo ese tipo de excavación. Entonces, muchas veces lo que se hace, referente al tema de zanjas, si el espacio es muy estrecho, comenzamos a cavar desde donde teníamos la primera ubicación de la víctima, sea una mano, un pie, y comenzamos a estabilizar. Inclusive muchas veces la zanja no es tan profunda. Entonces, conforme vamos excavando, vamos apuntalando también. Entonces, una opción es ir excavando y ir apuntalando. Gracias. Hemos tratado de resolver el mayor número de preguntas. Vamos allá a resolver la última de todas para darle paso a nuestra secretaria ejecutiva a las palabras de cierre. Entonces, pregunta Jonathan Díaz, ¿cómo se podría proteger al paciente si existe fluidez de agua en la zanja en el cual no se tienen bombas para extraerla? Sí, claro. Vean, como digo yo, el ahogado del sombrero, dice por ahí. Muchas veces se ha experimentado con los sistemas de equipos de aire o el sistema de full face que le permite una respiración. En caso que la víctima, qué sé yo, estamos trabajando, la víctima está viva, comienza a inundarse la zanja, las bombas de achique no funcionan y tenemos la víctima ahí. Y pasó una vez acá en un rescate vehicular, donde tenían un camión cargado de piñas, comenzó a inundarse la zanja donde estaban y tuvieron que utilizar cuanta técnica había. Entonces, muchas veces lo que han utilizado de la misma careta de bomberos, la full face con el equipo de SCBA, era lo que tenían y de repente les funcionó. Como pueden utilizar un sistema cascada, podrían utilizar el mismo, hay grupos de buceo que tienen full face, entonces manejan modos de maneras, podrían utilizar por eso es un rescate muy... Bueno, a continuación entonces le damos la palabra a nuestra secretaria ejecutiva, la licenciada Claudia Herrera Melgar, para que nos dé sus palabras de cierre. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, estimados participantes. Héctor, sin lugar a dudas, una rica experiencia que nos has trasladado, conocimientos. Personalmente, para mí también fue muy, lo aproveché al máximo todos estos conocimientos que nos trasladaste en esta ocasión. Nuevamente, participantes, nos agrada ver que hay muchísimo interés por parte de todos ustedes. Llegamos a una cifra récord con participación de muchos países de Sudamérica, de México, de Estados Unidos, de Centroamérica,
y nuevamente expresarles nuestro interés de seguir acompañándoles, de seguir apoyándoles en todo este tipo de iniciativas que fortalezcan los conocimientos, las capacidades en el ámbito de la preparación y respuesta. Creo que quedamos con una brecha todavía por atender específicamente en este tema que causó muchísimo interés. Yo creo que vamos a tener que planificar otra capacitación específica también y profundizar también sobre otros elementos que nos han señalado a través de los comentarios. Y nuevamente, pues para nosotros es un gran placer seguir apoyando este tipo de iniciativas, pero sobre todo que estamos definitivamente marcando un hito en la historia de nuestra región latinoamericana, porque estamos conformando esa fuerza centroamericana, esa fuerza, sobre todo esa fuerza latinoamericana en el ámbito de la respuesta a las emergencias. Estamos conscientes del gran papel, del gran trabajo que ustedes hacen directamente en el terreno. Y bueno, nuevamente felicitaciones. Hoy precisamente en el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, nuevamente enaltecer y reconocer ese compromiso, esa pasión y ese trabajo que desarrollan día a día ustedes en el ámbito de la respuesta a las emergencias y que ahora pues obviamente estamos en una situación más compleja, lo que nos deriva la respuesta al COVID. Y desde nuestra instancia, desde nuestros entes rectores en cada uno de los países que conforman el CEPREDENAC, estamos muy interesados en seguir fortaleciendo los grupos nacionales especializados, los grupos USAR, y seguir buscando todas las modalidades y los mecanismos que nos permitan alcanzar la certificación nacional, que ese es nuestro principal propósito también, y sobre todo que ustedes tengan todos los conocimientos, las capacidades, los recursos para desarrollar su trabajo en forma segura y de la mejor manera para nuestra población. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Eduardo, por la excelente moderación. Gracias, Héctor, por la excelente presentación. Nos consultan sobre el material. Siempre lo estamos compartiendo a través del correo electrónico que se registraron. Y aquí también quiero señalar que es importante que nos hagan ver sus comentarios, nos hagan más bien referencia a sus observaciones. He recibido algunas comunicaciones sobre los certificados. Y bueno, les animamos a que nos escriban directamente al correo, que nos trasladen sus valoraciones a través de la encuesta, y porque nos interesa muchísimo conocer su opinión. De esta manera, pues vamos a ir adecuando de mejor manera todas nuestras cursos, nuestras capacitaciones y todos los esfuerzos que estamos desarrollando desde el CEPREDENAC. Muchísimas gracias nuevamente, un placer estar con ustedes un miércoles más. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Hasta pronto. Gracias, licenciada. Bueno, tenemos una información importante a este webinar. Participaron por Centroamérica 297 personas, por el Caribe 22 personas, por Suramérica 118 personas, por Norteamérica 41 personas. De los diferentes organismos de búsqueda y rescate, damos un saludo especial también a nuestro colega Patricio Fuentes de Bomberos de Chile, que es parte de esta modalidad de webinar y es parte de nuestro equipo dentro del CEPREDENAC. Saludo cordial, Patricio. Los esperamos entonces para dentro de 8 días con un nuevo webinar. Muchísimas gracias. Espero que todos hayan llenado la encuesta y hasta el próximo miércoles. Gracias.